Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, esto es La Rusa Cocina y como dice el cartelito que tengo acá atrás que me maté dibujando, hoy vamos a preparar unos grisines de queso. También los pueden conocer como talitas o fajitas. Esta receta que les voy a enseñar a preparar hoy está buenísima, quedan unos grisines súper crocantes con un sabor a queso espectacular. Si quieren también arriba le pueden poner orégano para variarla un poco, así que no perdemos más el tiempo y vamos a la receta. Para esta receta los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de harina 4 ceros, 50 gramos de queso rallado, una cucharadita de sal, 25 centímetros cúbicos de aceite, 110 mililitros de agua. Lo primero que vamos a hacer en un bowl, vamos a poner la harina, la cucharadita de sal y los 50 gramos de queso rallado. Yo al queso lo rayo bastante grande para que se note en los grisines. Y a esto lo vamos a integrar un poco. Ahora le vamos a agregar los 25 centímetros cúbicos de aceite y los 110 mililitros de agua. Una vez que agreguemos el agua, lo vamos a integrar a todo muy bien y vamos a formar una masa. Mientras yo voy formando las masas, les recuerdo que si no están suscritos al canal, que se suscriban y activen la campanita, así cuando subo recetas nuevas les llega la notificación. Si les gusta el video, denle un me gusta y compártanlo. Bueno, vamos a ir formando la masa. Si ustedes notan que la masa no se forma, le agregan un poquitito más de agua, no mucho más. No debe quedar una masa pegajosa, debe quedar una masa como la que vemos en la imagen. Una vez que tengamos la masa lista, lo que vamos a hacer es la vamos a estirar con un palote. La van a estirar lo más finita que puedan. Cuanto más finita sea la masa, más crocantes van a quedar nuestros grisines. Una vez que estiramos la masa, si quieren le pueden agregar más queso o le pueden poner orégano o semillas o lo que más les guste o dejarlos así como están y les aseguro que están espectaculares. Una vez que estiramos bien la masa, lo que van a hacer es van a cortar tiritas, más o menos todas del mismo grosor, del mismo ancho, digamos. Una vez que tenemos todos los grisines cortados, los vamos a poner en una asadera a la cual vamos a aceitar apenas. Y los pueden poner rectos como los cortaron o los pueden enroscar un poquitito como les muestro en la imagen y ponerlos así y son unos grisines más cancheros. El gusto y el sabor va a ser el mismo, pero son más cancheros. Así como están, los vamos a llevar a un horno a unos 180 grados por alrededor de 15 a 20 minutos dependiendo del horno de cada uno o cuando ya estén dorados lo sacan del horno y van a estar muy bien. Bueno, espero que el video les haya gustado, que les haya parecido útil, que se animen y que los preparen. No olviden que si no están suscritos al canal, suscribirse y activar la campanita, así cuando subo recetas como esta les llega la notificación. Si te gustó el video, no olvides darle un like y compartirlo, así más personas pueden realizar esta receta y la comunidad de La Rusa Cocina cada vez crece un poquito más. Espero que se animen y que lo preparen. No olviden que si tienen alguna duda lo pueden dejar abajo en los comentarios. Los comentarios siempre están abiertos para que ustedes dejen dudas, consultas o ideas para futuros videos. No olviden que todos los ingredientes que utilizamos para esta receta están abajo en la casilla de descripciones del video. Así que nada, espero que hayan disfrutado la receta y nos vemos pronto con una receta nueva. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!